Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo de él: ahí tenéis a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy es el día de San Bartolomé, Natanael, como lo menciona aquí el Evangelio juánico. Bueno, Felipe le había dicho, Felipe, uno de los 12, que habría de ser uno de los 12, le dijo a Natanael: hemos visto aquel de quien habló Moisés y los profetas. Fíjese, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, bueno, mostró una actitud un tanto, no incrédula, pero escéptica. Pero sí tenía de suyo, como muchos judíos, el criterio de que de Nazaret en realidad no salía, nunca había salido por lo menos a alguien que fuera un profeta y mucho menos el Mesías. Por eso le dice a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjese la respuesta corta y concreta de parte de Felipe: ven y verás. Hay que ir y ver, pero hay que ir. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos: echarnos a andar, comenzar a caminar, porque lo hacemos por fe, y por fe creemos, pero finalmente, si nos echamos a andar, si empezamos a transcurrir el camino que nos lleva a la visión, entonces vamos a confirmar en nosotros mismos aquello que la fe nos manifiesta claramente. Bueno, ven y verás, tenemos que hacerlo todos. Estas mismas palabras ocurren al principio de este Evangelio juánico en su primer capítulo. Fíjese que el Evangelio de San Juan es muy intencionado y estos mismos términos, ven y verás, vengan y vean, son palabras que surgen de la boca de Dios, de la boca del Verbo hecho carne. ¿Dónde moras?, le preguntan. Lo leemos al comienzo de este capítulo del Evangelio de San Juan. Le preguntan aquellos que estaban juntos, sí, 2 de los que fueron discípulos, apóstoles. Estaba Andrés. ¿Dónde moras?, le preguntan a Jesús. Vengan y vean. Vamos a ver dónde habita el Señor, dónde mora el Señor. Bueno, partimos de una búsqueda de nuestra parte. Una búsqueda que no tiene demasiados elementos. La búsqueda es, digamos, consubstancial a la naturaleza humana. ¿Qué buscamos? Y consciente o inconscientemente es la vida. Queremos la vida, no queremos la muerte. Vemos que es un episodio que acontece normalmente en todos los seres humanos.
pero no sabemos, pero lo intuimos, sí, de que la vida tiene que ser finalmente el término de la experiencia humana, de esta aventura del hombre. Y la buscamos, claro, con recursos muy precarios. Es decir, ¿cómo iremos de la tierra al cielo? ¿Cómo iremos de la muerte a la vida? ¿Cómo iremos del barro a la nube? ¿Cómo iremos del tiempo a la eternidad? Claro, no sabemos, en realidad no sabemos. Y entonces aquello que buscamos no lo encontramos. Y no lo encontramos mientras lo buscamos por los caminos que conocemos. Y los caminos que conocemos no son el camino que nos lleva finalmente a la visión de aquello que estamos recorriendo, que estamos buscando en nuestro recorrido. Entonces tiene que acontecer algo diferente. Claro, tiene que acontecer que alguien venga a buscarnos. Aquel que buscamos viene a buscarnos. Y esto ya es algo que no está dentro de la pura imaginación racional del hombre. De repente que alguien, que es aquel que buscamos, viene él a buscarnos a nosotros. Que aquel que queremos ver ya nos ha visto. Y cuando viene a nosotros, claro, lo miramos con cierto escepticismo, lo miramos desde la mirada relativa, temporal, desde la mirada que podríamos decir, es la mirada que todavía no alcanza a trascender la muerte. Ni la muerte en sí, ni la muerte propia, en nosotros mismos. Pero cuando viene a nosotros Él, el que es la vida, y viene a buscarnos, y dice que nos vio, que ya nos ha visto, que nos conoce, que ve en nosotros algo que nosotros mismos no vemos. Aquello que, por ejemplo, ve Jesús en Natanael o Bartolomé. ¿Qué le dice Jesús? Fíjese. ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael a Jesús. Porque Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, un varón justo, recto. Claro, el de dónde me conoces, de parte de Natanael, es una pregunta lógica. No conocía a Jesús. La manera de conocerlo, sabes cómo podría haber sido, sabemos. Sí, conociendo a un señor que se llama Jesús, que nos habla de determinadas cosas, pero en realidad nunca lo había visto, no lo conocía. Hay que ir para conocerlo, para verlo, para quedarse con él. Pero Jesús sí lo vio, porque lo vio desde aquello que busca Natanael, lo vio desde la vida y vio en algo que ni siquiera el mismo Natanael ve. Porque te vi. Antes que estuvieras debajo de la higuera te vi. ¿Y cuál es la respuesta también curiosa, ¿no es cierto?, de Natanael? El reconocimiento: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey eterno. Ah, porque te dije, te he visto, ¿has creído? Bueno, verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Mesías, sí, claramente revelándolo por la operación del Dios eterno, absoluto, y que nos muestra todas las cosas. Y bajando sobre nosotros también, porque estos ángeles que suben y bajan son mensajeros de la vida que nos trae el autor de la vida que viene a buscarnos, como vino a buscar a Natanael, y como lo eligió porque lo vio desde el principio, y vio algo en Natanael que Natanael mismo no ha visto, no podía ver, porque estaba debajo de la higuera. ¿Estaba dónde Natanael? Estaba tras el velo de la mortalidad, de aquello de la ignorancia, de las tinieblas, de la noche de su alma. Pero en cuanto aparece la luz, comienza a ver, a intuir. Y entonces comienza a declarar algo.
el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Mire lo que descubre Natanael, o mejor dicho, que Jesús descubre en él. Bueno, esto ocurre en cada uno de nosotros, hermanos. Natanael no es un bicho raro. Natanael ha sido apóstol, sí, fue apóstol, fue un hombre fiel, seguidor del Señor, y en Natanael había sin duda una búsqueda previa a propósito de todas estas cosas. Finalmente las concretó ¿quién? Aquel que era el buscado, aquel que amaba a aquel que lo buscaba. Y lo encontró, y se encontraron, y Natanael encontró. Y Natanael vio. Y seguramente vio todo aquello que Jesús le estaba declarando. Ángeles de Dios subiendo y bajando, asistiéndolo, trayéndole el mensaje, trayéndole progresivamente la revelación que procedía de aquel que lo había visto y que lo había buscado y que lo había encontrado y posibilitado que fuese encontrado por el que lo buscaba. Así en cada uno de nosotros. El Señor nos ve desde el principio. Nosotros lo vemos en el tiempo, sí, de a poquito, del tiempo que pasa, y pasa con nosotros, y pasa en nosotros. Pero mientras tanto a ese tiempo viene la eternidad. Mientras tanto a este barro nuestro viene la nube, ¿no es cierto? Y se manifiesta el Dios, el Verbo que se hace carne y habita conmigo, con nosotros, con todos aquellos que lo buscan y con todos aquellos que merecen lo que nos trae aquel que nos viene a buscar para comunicarnos la vida y su plenitud. El verdadero Rey, el Rey eterno, el Hijo de Dios, el Mesías, como usted quiera llamarle, todos los nombres se aplican en cuanto refieren la absolutez de este que es el primero y el último, el principio y el fin, el todo y en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en cómo Andrés lleva a Natanael y le comenta y le dice que han encontrado al maestro de quien hablaban la ley y los profetas. Y por el otro lado, cómo Jesús, bueno, siempre nos conoce a todos, ¿verdad? Y dice, este es verdaderamente un judío sin doblez. Y una persona que no se muestra con otra personalidad, sino que se muestra como es. Auténtico sería la palabra, ¿no? Entonces, ojalá que nosotros hoy, en nuestro vivir, en nuestro actuar, seamos auténticos en todo lo que hacemos y decimos, y que el Señor nos ha mostrado, para dar buen testimonio de que el reino de Dios está aquí, ya está. El reino de los cielos en medio de vosotros está. Si está el Señor con nosotros, si estamos unidos verdaderamente al Señor de la vida, ya estamos participando del reino. Ya el reino está en medio de nosotros. Conservemos este lugar, porque es nuestro lugar. Es el lugar que Dios ha hecho y para esto nos ha creado. Reino de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de revelación, tu espíritu de amor y luz. Lo hacemos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.